Con la Constitución en vigor, España entra en la normalidad democrática. El presidente Suárez convoca para el 1 de marzo de 1979 las primeras elecciones constitucionales. ¿Queda alguien por votar? Se cierra la mesa. Unión de Centro Democrático, UCD, el partido del gobierno, se alza con la victoria, pero no alcanza la mayoría absoluta. La segunda fuerza más votada es de nuevo el Partido Socialista. Un mes más tarde se celebran las primeras elecciones municipales libres desde los tiempos de la Segunda República. Gana de nuevo UCD en número de concejales, pero el pacto alcanzado entre los socialistas y los comunistas les permite hacerse con los ayuntamientos más importantes. El profesor Enrique Tierno Galván es elegido alcalde de Madrid. Lo que hace falta es voluntad de cooperación, conocer todos bien lo que tenemos que hacer y entender que estamos al servicio del pueblo, que ese es nuestro deber, es nuestra obligación, y hacerlo con desinterés, con las manos limpias y los bolsillos transparentes. El Estado de las Autonomías, recogido en la Constitución, comienza a hacerse realidad. Los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña son aprobados en sendos referendos por vascos y catalanes en octubre de 1979. Pocos meses después, en enero de 1980, los andaluces aprueban en referéndum su derecho a acceder a la autonomía en las mismas condiciones que catalanes y vascos. Pero el Estado de las Autonomías como nueva realidad política aviva los recelos de los sectores más inmovilistas del país. Ni con la llegada de la democracia, ni con la aprobación del Estatuto de Guernica, la banda terrorista ETA deja de matar, sino todo lo contrario, ha aumentado de una manera frenética el número de asesinatos. Si en 1978, durante la elaboración de la Constitución, ETA había asesinado a 68 personas, en 1979 siega la vida de 85, y en 1980, el más sangriento de la democracia, la banda asesina a 100 españoles. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas son el objetivo preferente de los terroristas, que buscan provocar así una reacción violenta por parte del ejército. Y en efecto, en los funerales por los militares asesinados por ETA, los insultos al gobierno y los gritos de la ultraderecha reclamando un golpe de Estado se multiplican peligrosamente. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda haber. La tostadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver. Se han revelado todos a la vez. La mini pyme se ha unido. Con la llegada de la década de los 80, la sociedad española entra de lleno en una era de enorme apertura y plena libertad en las costumbres. La movida se pone en marcha. Se han revelado todos a la vez. La turmix, la plancha y la mujer. La autoridad de Suárez dentro de su propio partido, la UCD, resulta cada vez más cuestionada. Primero son los varones del partido y más tarde, en el otoño de 1980, el grupo parlamentario centrista, quienes se rebelan contra su presidente. Bueno, pues yo creo que cuando uno llega a una situación como esa y piensa que su permanencia en el poder lo que va a hacer es debilitar más fuertemente la UCD, lo que va a hacer es debilitar la propia acción del gobierno, etcétera, etcétera, y al menos eso creía yo, pues con la máxima rapidez presento la dimisión. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Buenas noches. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, anuncia públicamente su dimisión el 29 de enero de 1981. Su partido, UCD, designa a Leopoldo Calvo Sotelo candidato para suceder a Suárez al frente del Ejecutivo.
Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, encabeza el asalto a mano armada del Congreso de los Diputados. Y vemos cómo, cuidado, la policía. ¡Al suelo! ¡Todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. Inmediatamente después, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decreta el estado de sitio en toda la región militar bajo su mando y toma militarmente la ciudad. El país, sobrecogido, sigue por radio durante toda la noche las noticias sobre el golpe al que de momento no se ha sumado ninguna otra región militar. Los españoles ponen todas sus esperanzas en el rey, quien según la Constitución es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Saben que lo que don Juan Carlos haga para oponerse al golpe será decisivo. Pasada la 1 de la madrugada, el rey se dirige a los españoles por televisión. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Las palabras del rey tranquilizan enormemente a los españoles y desmontan radicalmente la falacia mantenida por los golpistas, según la cual el levantamiento cuenta con el apoyo del monarca. Es una noche interminable de angustia, y para sorpresa de muchos, queda claro que también el general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa del Rey, está implicado en el intento de golpe de Estado. Atención, unidad móvil. Atención desde la unidad móvil número 2, efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila de los profesionales de la información. El 24 de febrero, al mediodía, Tejero y sus guardias se rinden. Los diputados recuperan su libertad y con ella la de todos los españoles. El golpe ha fracasado. La democracia se ha salvado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. El nuevo presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, jura su cargo en un momento político extraordinariamente difícil, en un país dominado por el trauma del golpe y por el temor a que éste pueda repetirse. Calvo Sotelo negocia con el líder socialista Felipe González el cierre del mapa autonómico con las 17 autonomías actualmente existentes. Esta será una de las prioridades políticas del nuevo presidente. Durante su mandato se negocian y entran en vigor 8 nuevos estatutos de autonomía, además de los estatutos de Galicia y de Andalucía. El ingreso de España en la OTAN es otro de los objetivos declarados del gobierno de Calvo Sotelo. Los partidos de izquierda que se oponen radicalmente a esa incorporación convocan protestas multitudinarias. ¡Cierra la muralla! Pero el gobierno logra el respaldo del Parlamento y la incorporación de España a la OTAN es un hecho en mayo de 1982.
habéis recibido solemnemente a la bandera española y la habéis colocado entre las vuestras. Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica después de haber sido aprobada por nuestros parlamentos nacionales. El juicio contra los militares implicados en el intento del golpe de Estado reproduce el clima de grave tensión política del 23F. En una decisión histórica que afirma la supremacía del poder civil sobre el militar, el gobierno recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia emitida por el Tribunal Militar. El Supremo aumenta la condena de los principales responsables del golpe. El proyecto de ley de divorcio que el gobierno de Calvo Sotelo lleva al Congreso provoca grandes protestas callejeras de los sectores más conservadores del país e intensas presiones por parte de la Iglesia Católica. La ley del divorcio se aprueba finalmente con los votos de la oposición, pero ahonda de manera irreversible la profunda división que ya existe en el seno de UCD. En las elecciones generales celebradas en octubre de 1982, el PSOE obtiene una aplastante mayoría absoluta. UCD, el partido que había pilotado la transición, queda prácticamente barrido del mapa político. Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. 2 de diciembre de 1982. Por primera vez en 50 años, la izquierda vuelve al poder. El nuevo gobierno socialista tiene por delante 2 tareas urgentes: el asentamiento de la democracia y la estabilización y modernización económica del país. La reforma de las Fuerzas Armadas, su sometimiento pleno al poder civil y su integración en la estructura democrática del país es otro de los grandes objetivos de Felipe González. El PSOE conseguirá hacer desaparecer de España para siempre el viejo fantasma del golpismo. Nada más tomar posesión, el equipo económico del gobierno aborda la reconversión de la industria pública, lo cual provoca constantes movilizaciones de trabajadores. Los altos hornos de Sagunto encarnan la férrea oposición obrera a unos planes de reconversión que la mayoría de la opinión pública considera ineludibles. Dos meses después de su llegada al poder, el gobierno aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto. Las movilizaciones de los sectores conservadores y la presión de la jerarquía católica son de alta intensidad. También la reforma educativa es motivo de problemas para el gobierno. Los socialistas pretenden y consiguen que el Estado tenga un control más firme sobre los centros de enseñanza que, siendo privados, reciben subvenciones públicas. El 12 de junio de 1985, España culmina una aspiración histórica, su incorporación a la Comunidad Económica Europea. 12 años de esfuerzos se cierran ese día en el Palacio Real de Madrid con la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. La integración efectiva de España en la Comunidad Europea
tiene lugar el 1 de enero de 1986. Al mes siguiente de la integración de España en Europa, Felipe González anuncia la convocatoria del referéndum sobre la OTAN, una de las promesas del programa electoral socialista. La posición del presidente de gobierno ha cambiado radicalmente y es ahora favorable a la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Pero todos los partidos a la izquierda del PSOE, además de muchas organizaciones ciudadanas, mantienen una cerrada oposición. Los sondeos prevén una derrota del gobierno en el referéndum. El gobierno socialista logra ganar el referéndum de la OTAN. 3 meses más tarde, el PSOE vuelve a obtener mayoría absoluta en las elecciones generales. A partir de 1986 se inicia en España una etapa de crecimiento económico sostenido que durará hasta 1992. En estos años el gobierno universaliza las pensiones y la seguridad social, aumenta la cobertura del desempleo e intensifica la inversión en infraestructuras, autovías, trenes de alta velocidad y comunicaciones. Se fortalece así el estado de bienestar. Junio de 1987. Un coche bomba estacionado en el aparcamiento de Hipercor, en Barcelona, provoca 21 muertos y decenas de heridos. Es el primer atentado indiscriminado de los asesinos de ETA. Seis meses después, la banda perpetra otro atentado masivo contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Hay 11 muertos, 5 de ellos niños. Aunque con la buena marcha de la economía se recuperan puestos de trabajo, el paro sigue creciendo y alcanza los 3 millones de personas. Un 40% de ellas son jóvenes que buscan su primer empleo. Diciembre de 1988. Los sindicatos convocan una huelga general para el día 14. El motivo inmediato de la protesta sindical es un plan de empleo juvenil. La huelga se salda con un éxito rotundo para las centrales sindicales. El país entero queda paralizado. Es la primera vez que una huelga general triunfa en España. Septiembre de 1989. José María Aznar sucede a Manuel Fraga como cabeza de lista de su partido, que ha sido rebautizado con el nombre de Partido Popular. Aznar renuncia a la presidencia de Castilla y León para presentarse a las elecciones de octubre como candidato a la presidencia de gobierno en contienda con el candidato socialista, Felipe González. Las elecciones generales de octubre de 1989 dan la victoria por mayoría absoluta por tercera vez consecutiva al Partido Socialista. José María Aznar es elegido presidente del Partido Popular en abril de 1990. Sustituye a Manuel Fraga, que se mantiene como presidente de honor del partido. Fraga, por su parte, gana por mayoría absoluta las elecciones autonómicas gallegas. Desde ese momento, se dedicará en exclusiva a la tarea de gobernar Galicia. La espléndida organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla, que tienen lugar en 1992, ofrecen al mundo la imagen de una España sólida y moderna, algo impensable tan solo unos años atrás. Los fuegos artificiales de los fastos del 92 ponen fin, sin embargo, a los años de prosperidad. Una fuerte crisis económica golpea de nuevo al país.
En los primeros años 90 empiezan a aparecer casos de corrupción en los que están implicados miembros del Partido Socialista. El primer asunto aireado por la prensa es el caso de Juan Guerra, hermano del vicepresidente de gobierno, que acaba provocando meses más tarde la dimisión del propio Alfonso Guerra. A esto le sigue la aparición del caso Filesa, que pone al descubierto la financiación irregular del PSOE. Durante los años siguientes, la prensa saca a la luz otros casos de corrupción económica en los que se ven implicados importantes personajes del mundo económico y financiero. En las elecciones de junio de 1993, el Partido Socialista gana de nuevo, pero pierde la mayoría absoluta. A partir de ese momento, se inicia una legislatura cargada de tensión en las que las acusaciones de corrupción por parte de la oposición sobre los dirigentes socialistas son constantes y los escándalos destapados por la prensa se multiplican. El escándalo más llamativo es el protagonizado por el director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Acusado de haberse enriquecido ilegalmente, Roldán se ve forzado a dimitir y a continuación huye de España. Roldán será más tarde detenido, juzgado y encarcelado. Además de los escándalos de corrupción, la prensa imputa al gobierno la responsabilidad de la guerra sucia contra ETA, al haber creado y financiado el grupo terrorista GAL. Marzo de 1996. El Partido Popular gana las elecciones. La victoria del PP se produce por un estrecho margen, lo que obliga a José María Aznar a buscar acuerdos con los partidos nacionalistas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. El gobierno de José María Aznar tiene ante sí un reto clave: la mejora de los datos económicos que permita a España formar parte de los países de la Unión Europea que compartan la nueva moneda única, el euro. Eso se consigue al finalizar 1997. La posición de España es una posición sólida, de confianza, de credibilidad, en todos los datos y magnitudes económicas que nos han servido para traernos a la moneda única, el euro. El terrorismo de ETA no ha cejado ni un solo momento en estos años de democracia. El 1 de julio de 1998, la Guardia Civil libera a José Antonio Ortega Lara, que ha estado más de 500 días secuestrado por ETA. Pocos días más tarde, la banda secuestra y anuncia que va a asesinar a Miguel Ángel Blanco, concejal de Hermoa, si el gobierno no se somete a sus exigencias. Cuando el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aparece con 2 tiros en la cabeza, la ira ciudadana estalla de manera incontenible. En una movilización colectiva sin precedentes, en todos los pueblos y ciudades de España, millones de personas gritan contra los asesinos. Este movimiento popular, bautizado como el Espíritu de Hermoa, marca el nacimiento de un proceso irreversible de fortalecimiento democrático y de superación definitiva del miedo por parte de los españoles. En marzo de 2000, José María Aznar es investido de nuevo como presidente. Esta vez ha ganado por aplastante mayoría absoluta. El Partido Socialista sustituye a su líder. En julio de 2000, José Luis Rodríguez Zapatero es elegido nuevo secretario general del PSOE. Él será quien le dispute a Aznar en las siguientes elecciones el apoyo popular para ocupar la presidencia del gobierno.
La segunda legislatura del Partido Popular continúa proporcionando una mejora constante de la situación económica española. Nuestra incorporación al euro el 1 de enero de 2002 supone el espaldarazo a una política económica gestionada con éxito indiscutible. La relación entre los sindicatos y el gobierno se deteriora profundamente cuando éste anuncia una reforma laboral a la que las centrales se oponen radicalmente. En junio de 2002, el gobierno del Partido Popular sufre una huelga general en protesta por la reforma. Meses más tarde, el Ejecutivo rectifica y acepta parte de las reclamaciones sindicales. En noviembre de 2002 se produce la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. El petrolero Prestige se hunde frente a las costas gallegas y vierte al mar miles de toneladas de fuel. Las costas de Galicia son, junto con las especies marinas, las grandes víctimas de la tragedia. La oposición acusa al gobierno de haber abandonado a los gallegos a su suerte. El apoyo decidido del presidente Aznar a la invasión de Irak, llevada a cabo por el presidente norteamericano George Bush contra el criterio de la ONU, es motivo de multitudinarias manifestaciones de protesta en toda España. La opinión pública española está mayoritariamente en contra de esa guerra. El 11 de marzo, 3 días antes de las elecciones generales, un atentado múltiple, realizado por integristas islámicos, siga la vida de 192 personas y deja más de 1000 heridos. Eva Belén, Susana, Emilián, Carlos, Óscar, Rodrigo, Rodolfo, José Luis, Abel, le asesinaron el propio día de su cumpleaños. Javi tenía 25 años. Pilar, Daniel, pasado mañana tendría que haber cumplido 21 y era mi propio hijo. Se trata de la mayor matanza terrorista jamás sufrida por los españoles. Al día siguiente, 12 de marzo, los ciudadanos se manifiestan masivamente en toda España contra el terror. La oposición acusa al gobierno de estar ocultando información trascendental a los ciudadanos sobre los auténticos autores del atentado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. El Partido Socialista gana las elecciones del 14 de marzo. José Luis Rodríguez Zapatero es el nuevo presidente del Gobierno. De las deliberaciones del Consejo de Ministros. España. Roma, 29 de octubre 2004. Un día histórico para Europa. Los jefes de Estado o de Gobierno de los 25 miembros de la Unión estampan su firma en la primera Constitución Europea.
Con este acto se da un paso decisivo hacia la culminación de aquel sueño de una Europa unida que nació en este mismo lugar hace casi medio siglo. Y España es ahora una parte esencial de esa prometedora realidad.